Yo tenía la idea de que primero era mate todo el día, pensé que era primero esa. A ver, déjenme sacar mi información. Bueno, ya estuvimos hablando la semana pasada de lo que eran los estados financieros básicos, estuvimos hablando acerca de lo que es el estado de resultados y el balance general, estuvimos hablando de algunos de los principales elementos que lo conforman y esto con la finalidad de comprenderlos, de saber cuál es su estructura, de identificar cuál es conforme a las normas de información financiera, la utilidad que debe tener cada uno de estos estados financieros y, por tanto, qué información nos debe presentar, nos debe proyectar esta información. Por lo tanto, bueno, ya a lo largo de algunos otros temas hemos visto cómo se conforman los estados financieros básicos para poder que financiera de la empresa en el momento en que los estemos analizando, obviamente en las operaciones que se llevan a cabo y las actividades que se llevan a cabo dentro de ella. Además, también de cuál es su resultado, pues una información totalmente necesaria para poder conocer básicamente esta operación, ¿verdad? ¿Qué tanto se está utilizando apropiadamente los recursos de la empresa y en la medida en que estén obteniendo el resultado esperado o el resultado deseado, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues encontramos que los estados financieros que nos proveen de dicha información son precisamente el estado de resultados, que nos va a determinar el valor de la utilidad o pérdida a través de un periodo, conjuntando lo que son los ingresos, los costos y los gastos. También el balance general, que nos va a presentar el desempeño que tiene hasta ese momento en que está presentado dicho estado financiero, con respecto a los valores de sus activos, que son todos sus derechos, ¿verdad? Los pasivos, que son todas las obligaciones, como lo vimos en el tema anterior, y el capital, que es, bueno, por así decirlo, lo más sencillo, la diferencia aritmética entre el activo y el pasivo, pero que también se conforma con algunas otras cuentas, como son las aportaciones de los socios, el remanente de la utilidad, las reservas, entre otras cuentas. Entonces, vamos a analizar esa información que se contiene en los estados financieros con base en unas herramientas financieras que son llamadas razones financieras y que nos dan una idea del comportamiento y el desempeño, como les digo, de la empresa con respecto a un periodo, ¿sí? O a un dato comparable. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo puedo saber a través de las razones financieras qué tanta capacidad tengo, por ejemplo, para hacer frente a mis obligaciones, qué tanta capacidad tengo para tener, digamos, para tener dinero en efectivo o dinero disponible para poder cumplir, ya sea con mis obligaciones de corto plazo o para operar, o sea, para seguir comprando mis insumos, para seguir operando, para seguir haciendo publicidad,
entre otras cosas. Entonces, los análisis financieros que voy a hacer a través de estas herramientas se distribuyen de acuerdo con digamos, la información que me presenta. Y entonces puedo tener razones, por ejemplo, de desempeño, razones de liquidez, razones de actividad, que me indican, pues, por ejemplo, cómo se está llevando a cabo y si está siendo adecuado, por ejemplo, el cobro de las cuentas por cobrar, si estoy siendo eficiente en ese sentido. Pero, bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas, cómo se conforman. Primeramente vamos a ver qué significan las razones financieras, vamos a clasificarlas y vamos a determinar cada una de ellas cómo se obtiene. ¿Ok? Entonces vamos a ver primeramente qué son las razones financieras y su aplicación en los estados financieros. Dice, es de gran relevancia el aplicar el análisis de los estados financieros como forma de apoyo en las revisiones financieras y fiscales. Naturalmente, les decía, todo el proceso que hacemos de contabilización, de aplicación de recursos, de determinación, evaluación, presentación y revelación, que es lo que se hace a través del proceso contable, hasta obtener información financiera estructurada, como son los estados financieros, nos sirve para poder establecer qué decisiones se van a tomar con base en ellos. Entonces, una de las premisas más importantes de los estados financieros es precisamente su utilidad. Eso es lo que nos marca el principal de los estados. Sentido, todo el proceso, todo el trabajo que se llevó a cabo hasta obtener esa información, porque no están cumpliendo con su cometido, ¿sí? No están siendo comparables, no están siendo claros, no están siendo oportunos, no están siendo veraces, por lo tanto, no nos sirven para tomar decisiones. Entonces, como les digo, en la premisa de la importancia de esta información es precisamente qué me va a aportar, qué me va a decir, qué voy a poder leer a través de los estados financieros, ¿sí? Entonces, ese es el punto clave, ¿verdad? Todo el proceso anterior, pues es una fase mecánica hasta cierto punto, de análisis naturalmente y de preparación con base en las reglas y estructuras, pero es una fase mecánica que lo podemos interpretar de acuerdo a cómo digamos, a todo el proceso o el ciclo contable. Pero ya una vez que tenemos a nuestro alcance los estados financieros estructurados, ¿sí? La información que nos proveen dichos estados financieros, ahí es la parte que yo les decía la semana pasada, es la importante para ustedes como administradores. ¿Qué es lo que van a leer en esa información? ¿Para qué les va a servir que a ustedes les llegue dicha información? ¿Qué es lo que van a hacer con ella? ¿Sí? Esa es la parte importante. ¿Ok? Entonces, por eso se conjuntan estas dos asignaturas, ¿verdad? Lo que es contabilidad, obviamente con la parte administrativa, porque ¿qué significa administración? Pues es gestionar los recursos de una manera adecuada para poder obtener un mejor rendimiento, una mejor productividad. ¿Y cuáles son los recursos? ¿Cómo voy a saber cuáles son los recursos? Pues los recursos materiales, los recursos financieros, todos los recursos económicos con los que cuente la empresa, ¿sí? Y que se van a poder terminar o evaluar en términos monetarios, ¿sí? Entonces, es importante que los conozcamos. ¿Por qué? Porque se van a tomar decisiones en torno a ellos de planeaciones, de proyecciones, ¿sí? Recuerdan, por ejemplo, cuáles son las fases elementales, ¿verdad?, de la administración: planeación, organización, dirección, control, ¿sí? ¿Cómo vamos a poder planear? Pues a través del conocimiento de la información. Si no conocemos la información, si no sabemos qué es lo que tenemos, en dónde estamos parados, a dónde queremos llegar, difícilmente vamos a poder planear. Si no sabemos con cuántos recursos contamos para poder establecer un objetivo claro, verificable, auténtico, y verificable, entonces no vamos a poder planear
adecuadamente. Entonces tenemos que saber de dónde estamos parados, pero para eso tenemos que conocer la información que se nos presenta, ¿sí? Entonces, les repito, esa es la parte o este es el sentido preponderante de por qué debo conocer esta información, ¿sí? Bueno, entonces, si yo conozco la información, pues yo voy a empezar a analizarla, yo voy a poder empezar a preguntarme, ¿verdad?, qué es lo que voy a hacer, por qué tengo estos datos, qué es lo que me llevó a tener esta información histórica, qué es lo que hice antes que no hice, que no estoy haciendo en este momento, o viceversa, qué es lo que no hice y qué es lo que tengo que hacer ahora para, obviamente, modificar el desempeño de manera positiva. Eso es lo que tengo que analizar, ¿sí? Si toda la información que se encuentra en los estados financieros básicos es muy importante para todas las partes interesadas en la toma de decisiones, ya que permite tener medidas relativas de la eficiencia operativa de la empresa. Para lo cual, uno de los métodos más útiles y más comunes dentro del análisis financiero es el conocido como el método de las razones financieras, también conocido de conformidad con la NIF A3 en el apéndice C, las normas de información financiera, los conocemos como los indicadores financieros. Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o una unidad evaluada. Y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo financieros es el proceso crítico de y pasada, porque nos habla de que son situaciones comparativas, dice, y el resultado de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones, predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. El análisis de razones financieras se refiere a pruebas numéricas que se expresan en forma de indicador o índice, perdón. Estas razones financieras pueden ser específicas para casos particulares o básicas o generales que se aplican a todas las empresas y se catalogan como las siguientes, ¿sí? Que son estándar, estas son aplicables a un sector o grupo de empresas de un mismo giro, o simples, que son aplicables a una sola empresa en particular, ya sea por su origen del estado financiero del que provengan, pueden llamarse como estáticas, dinámicas o ambas, ¿sí? Las estáticas provienen únicamente del balance general, porque este es un estado financiero estático que se presenta a una fecha determinada. Las dinámicas provienen del estado de resultados, porque este estado financiero se presenta, bueno, se llama estado financiero dinámico porque se presenta a un periodo, ¿sí? Es decir, establece una fecha de inicio y una fecha de término en relación a la información que presenta, ¿sí? Y las estático-dinámicas, pues, que provienen de información de ambos estados. Por su sentido interpretativo, que es el que vamos a ver más adelante, se clasifican de acuerdo con la solvencia o estabilidad financiera, la liquidez, la eficiencia operativa y la rentabilidad, entre otras. Dice, bueno, este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros para que mediante una correcta interpretación se pueda obtener información acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para el futuro cercano. Una razón expresa la relación matemática entre dos o más cantidades. Ahí que mediante estas pueda calcular la relación existente entre algunos conceptos de los estados financieros. Para que las razones tengan algún significado, deben ser determinadas entre dos o más conceptos cuya relación tenga algún significado. De no ser así, estarán perdiendo tiempo y te crearás confusiones. Por ejemplo, no tiene ningún caso determinar la relación que existe entre el rubro de terrenos con el rubro de gastos de administración, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo? Básicamente que dice, es una relación matemática porque estamos hablando de razones, estamos hablando de, digamos, de una correlación.
entre un dato y otro dato. Entonces vamos a utilizar también herramientas matemáticas, que son algunas fórmulas, para poder aplicarlas dentro de los estados financieros y que nos dé un indicador, nos dé un valor. Pero este valor no va a tener sentido si lo comparamos entre, digamos que, información que no tiene una relación en específico, como nos muestra aquí. Por ejemplo, no tiene caso que relacionemos los terrenos con los gastos de administración porque no tienen absolutamente nada de una relación de una con otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar entre, digamos, la información que podemos analizar o que podamos interpretar de acuerdo con como otra vez les repito, las razones o las herramientas matemáticas, que son también herramientas financieras, que utilizaremos para aplicarlas sobre los estados financieros. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, tenemos algunas razones que se van a aplicar de acuerdo a, como les decía, de acuerdo a un estado financiero, por ejemplo, el balance general, u otras de acuerdo con el estado de resultados, y otras que van a ser comparables. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor un número que nos dé una fórmula no nos va a decir absolutamente nada si no conocemos el fondo de la información que presenta. O sea, la relación que queremos establecer entre una información y otra información de otra cuenta. ¿Ok? Entonces, puede ser que apliquemos, obviamente, herramientas matemáticas, ¿sí? Que son analizar, saber interpretar. Si me dice que tengo un 20% no sé, en mi razón de liquidez, ¿qué significa ese 20%? Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que estoy interpretando? ¿Qué es lo que estoy analizando? ¿Qué es, digamos, apropiado y qué no es apropiado para la empresa? Eso es lo que voy a analizar conociendo la información, porque la aplicación de las herramientas matemáticas, pues es sencilla, ¿sí? No tiene mayor ciencia que aplicar una división o una multiplicación. Lo importante en esto es saber interpretar, saber analizar, saber leer la información. ¿Qué me está diciendo si tengo si me sale, por ejemplo, un 2 en el momento no sé, interpretar la rotación de mis inventarios? ¿Qué es un 2? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Eso es lo que voy a interpretar más adelante. Pero primeramente voy a aplicar, como les digo, herramientas matemáticas y después vamos a compararlas. Vamos a decir qué es lo que significa cada uno de ellos con base en nuestro análisis. Dice, el uso de las razones financieras empieza a cobrar sentido si piensas que mediante ellas puedes encontrar condiciones y tendencias que no pueden ser encontradas si observas individualmente cada uno de los componentes. Al realizar este tipo de análisis, es necesario tener un parámetro de comparación de las razones financieras, por lo que podemos compararlas contra las razones financieras de años anteriores, las razones financieras que resulten de tu planeación, o bien las razones financieras de otra empresa de la misma industria y la misma rama de actividad económica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que por sí solas, pues la información que me presenten no me va a dar mucha información. Por eso decíamos que otro de los atributos de los estados financieros es precisamente que sean comparables. Si tengo información, por ejemplo, contenida en estados financieros de 2019 e información contenida en estados financieros de 2020, ahora sí voy a poder aplicarlas a ambos estados financieros y establecer una relación y una comparación entre el resultado obtenido, por ejemplo, en el primer trimestre de 2019 contra el primer trimestre de 2020. Y así poder establecer el desempeño, por ejemplo, si ha mejorado o ha disminuido, ¿sí? Esa información que quiero obtener. Dice, es indispensable saber que lo más importante de este método es el juicio y la inteligencia del analista para interpretar correctamente las razones obtenidas, ya que las razones financieras por sí solas no te dicen nada, mientras que una correcta interpretación te puede señalar algunas situaciones claves que merecen una investigación más profunda. La mecánica del análisis financiero.
Para comenzar el análisis financiero es importante comprender en qué consiste el proceso del mismo. Primero, lo que se debe analizar es la evolución de las cifras de forma tal que hagamos un comparativo de indicadores y determinemos los efectos para analizar los cambios. Después, el analista deberá cuestionarse el porqué del cambio y con ello razonar las causas probables que pudieron llevar a ese efecto. Al final, solo deberá comprobarse cuál de ellas se cumple con la información financiera que se está interpretando. Y por último, la clasificación de las razones financieras. Eso sí quiero que lo anoten, por favor, porque vamos a empezar con las razones de liquidez. Clasificación más común de razones financieras, tenemos las de liquidez, las de solvencia, las de actividad o eficiencia operacional, de estabilidad, de productividad y rentabilidad o el modelo DuPont, entre muchas otras. Estas son algunas de las que mencionan algunos de los digamos, de los autores que han estudiado este tipo de relaciones entre esta interpretación. Uno de los autores que más las menciona o las ha estudiado es Lawrence Gitman, y son las que estoy tomando como referencia, ¿sí? Pero hay muchas otras y también en finanzas pues pueden llevar algunos otros nombres. Estas mismas razones pueden llevar otros nombres, ¿sí?
Me dicen cuando pueda continuar, chicos. Anoten nada más la clasificación y ahorita vamos a pasar a otro, ya al uso de las razones financieras. ¿Ya quedó, chicos? Yo ya, profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a iniciar con las razones de liquidez. Es que les voy a mandar una información. A ver si se ve. Ok. Primeramente, bueno, vamos a identificar cuáles son las razones financieras que vamos a utilizar. La primera es la razón de liquidez. ¿Qué es la liquidez? ¿Alguien sabe qué es la liquidez, chicos? ¿O a qué les suena liquidez? Solvencia económica. Solvencia, muy bien. ¿Mande? Dinero, digo, tener fluidez para poder hacer algo. Fluidez. Algo así. Ok, muy bien. Perfecto. Esta está asociada con con la capacidad, ¿verdad?, de pago que tiene la empresa, con como dice, la fluidez que tiene, sobre todo con el valor en efectivo, ¿sí? Entonces, una empresa significa que, una empresa se dice que es líquida cuando es capaz de estar operando y, digamos, estar pagando, haciendo frente a sus deudas
en el corto plazo. Naturalmente, eso es lo que hablamos como liquidez. Una empresa que no es líquida quiere decir que a lo mejor tiene muchos activos, o sea, a lo mejor la empresa tiene valores grandes en cuanto, por ejemplo, a su materia prima, a lo mejor en su maquinaria, a lo mejor es poseedora de grandes terrenos, pero a lo mejor el dinero líquido, o sea, el efectivo que tiene, no es suficiente para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces, eso es a lo que conocemos como la liquidez. Entonces, les voy a poner aquí, nada más, antes de pasar a lo que es, para que la anoten. Maestra, y, o sea, Mande. ¿qué tipo de conexión, o no tiene nada que ver de que cuando dicen de que te dan tu liquidación o cosas así? Pues, bueno, ahí es, liquidación es como el terminar, ¿verdad? Liquidar es terminar. Básicamente eso es a lo que se refiere, ese es otro término. Liquidar, digamos, como terminar cualquier tipo de relación, o sea, en el que ya no hay ninguna, digamos que no se debe por ninguna de las dos partes. A eso es a lo que se refiere. Pero entonces ese es liquidar, el que está usted hablando es liquidez. Exactamente, o sea, una cosa es liquidar como terminar, esta es liquidez como de fluidez, o sea, que esta es liquidez, habla, por ejemplo, cuando hablamos de pasivo circulante, ¿sí? O sea, de que está en un continuo movimiento, básicamente a eso es lo que se refiere. Por eso digamos que hablamos de liquidez cuando estamos hablando de efectivo, ¿sí? Es dinero palpable, circulante, o sea, dinero que voy a poder comprar, con el cual voy a poder comprar y estarlo, digamos, moviendo para generar ganancias rápidamente, ¿sí? Bueno, vamos a ver, aquí les voy a poner una definición de liquidez, es la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Entonces, estamos considerando únicamente para las obligaciones de corto plazo. Es decir, ¿para qué me va a servir o para qué va a servir el análisis de la liquidez de una empresa? Por ejemplo, si yo requiero un préstamo no sé, si yo quiero ir con un banco para pedir que me den un préstamo para poder hacer, pues, no sé, una inversión, para poder hacer el pago de una maquinaria, para poder, no sé, montar otra sucursal, etcétera. ¿Qué es lo que van a analizar? Pues, ¿qué es lo que me van a pedir? Pues, básicamente me van a pedir mis estados financieros. En mis estados financieros, naturalmente, debe contener cuáles son mis obligaciones, al menos el valor total de mis obligaciones, el valor neto de mis obligaciones de corto plazo que está plasmado en el estado de situación financiera o balance general, ¿sí? Que está plasmado en los pasivos de corto plazo y, bueno, también tengo ahí en mi pasivo cuáles son mis pasivos de largo plazo, es decir, de los que, digamos, ya tengo una obligación, pero tengo más tiempo, ¿verdad?, para hacer frente a ello. Entonces, los analistas financieros, como en los bancos, en las instituciones financieras, lo que van a hacer es analizar mi situación. Con base en estas herramientas, van a identificar si yo soy una empresa líquida, si yo soy una persona física que tiene capacidad de pago, ¿sí? Es decir, que estoy generando con mi dinero circulante y con mi operación diaria, si estoy generando dinero suficiente para poder hacer frente a esas obligaciones, ¿sí? Si una vez que se obtenga esa relación o ese análisis, se considera que mi empresa no es líquida, es decir, que tengo más pasivos de corto plazo que dinero circulante o activo circulante, entonces quiere decir que no voy a ser capaz de pagar ese nuevo adeudo. Por lo tanto, me van a negar el crédito, ¿sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones que tienen estas razones en el mundo real, ¿verdad? Para las empresas reales.
¿Cuándo la voy a ocupar? Cuando necesite algún tipo de financiamiento. Lo primero que van a hacer es analizar mis estados financieros. Naturalmente debo darle información veraz, ¿verdad? Y me van a identificar si realmente estoy pagando estas obligaciones o no tengo capacidad para pagarlas, ¿sí? Bueno, entonces, esta es una de las razones más comunes o de las principales que se analizan en estas razones financieras. También tenemos la que es de liquidez corriente. Esa en general es la liquidez, pero también tengo lo que es la liquidez corriente. ¿Qué significa corriente? Pues circulante, ¿sí? Esta es una medida de liquidez que se calcula al dividir los activos corrientes, o también los conocemos como circulantes, es lo mismo, ¿sí? Activos corrientes o circulantes de la empresa entre los pasivos corrientes, que también nosotros conocemos como los de corto plazo. Profe, una pregunta. Dígame. En ese tema de la liquidez, ¿cree que en su momento, por ejemplo, pues un banco o un inversionista al cual si tenemos una empresa y quisiéramos de alguna manera pedir un préstamo, usted me dice que se fija mucho en los números, digamos, si la empresa puede ser sustentable por sí misma, ¿verdad? Para luego para que ellos tengan la garantía de que ese dinero se va a devolver. Pero no cree que, bueno, por alguna razón, me imagino que se piden esos préstamos, ¿no? Y me imagino que en muchas de las veces puede ser ya sea para tener más mercadotecnia, o para hacer crecer la producción de una empresa, y a lo mejor por ese dinero que a uno se pide es que no se dan esos números. No creo que si ven como que muy viable dependiendo de la empresa, no creo que ellos analicen un poco más, o sea, si puede llegar a esa empresa o ese producto a dar frutos si se invierte ese dinero. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, es que hay diferentes tipos de créditos, ¿verdad? Hay algunos que son precisamente, por ejemplo, para apoyar algún tipo de proyecto. Y entonces lo que les piden también va a ser, por ejemplo, qué tipo de proyecto tienes, ¿verdad? ¿Qué tipo de proyecto quieres? ¿Para qué lo vas a invertir? ¿Sí? También se analiza con base en eso, ¿verdad? Con base en cuál es tu proyección, cuál es lo que tú consideras que puedes tener de ganancia, ¿sí? Si haces esta inversión. Naturalmente, eso se hace se llama plan de trabajo y plan de proyección, en el cual se va a establecer, por ejemplo, qué es lo que tengo ahorita, qué es lo que me va a beneficiar a lo mejor este crédito que estoy solicitando me va a beneficiar para tener, no sé, a lo mejor maquinaria más nueva o más rápida, y voy a poder llenar un mercado al que no he podido llegar porque la maquinaria que tengo ya está obsoleta, ¿sí? Puede ser. Y entonces los números, pues naturalmente van a poder beneficiarse. De hecho, para eso son las inversiones, ¿verdad? Para poder incrementar ese funcionamiento, esa circulación que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, naturalmente, sí se fijan en eso también. Por eso no es un hecho aislado. Este estado financiero no necesariamente quiere decir que nada más que en esto se fijen, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando solicitamos un préstamo como persona física, ¿verdad? Así como cualquier persona, ¿qué es lo primero que nos piden? Nos piden un comprobante de ingresos, ¿verdad? Me imagino que han de perdido escuchado. Sí, en alguna ocasión nos piden un comprobante de ingresos. ¿Para qué? Pues para saber si somos una persona que que tenemos cierta estabilidad, ¿sí? Nos piden, por ejemplo, cuáles son nuestros principales, por ejemplo, gastos. Si, por ejemplo, yo, si tengo
alguna, ¿cómo se le llama? Pues alguna persona a mi cargo, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo hijos que mantener, obviamente, casa, si estoy pagando un crédito de carro, si estoy pagando una hipoteca de la casa, etcétera. ¿Para qué? Pues para yo determinar qué tanto me queda disponible realmente, ¿sí? Para poder solventar ese crédito y que no sea muy oneroso para mí, o sea, que no sea que realmente no voy a poder pagarlo, o que me vaya a ver muy presionada para pagarlo y pues que no vaya a poder cumplir, básicamente, porque obviamente pues su trabajo o su chamba es esa, ¿verdad? Su ganancia es esa. Pero también se puede tomar en cuenta con base en lo que me dices, ¿verdad? Con base en la proyección, con base en qué es lo que yo espero obtener de ese proyecto, y también se dan créditos con base en eso. Pero para eso pues tienes que haber planteado claramente cuál es tu información y también hacer estados financieros proyectados, porque también hay estados financieros presupuestados, o se llaman estados financieros pro forma, ¿sí? Que son con base en la información histórica que tengo y con base en lo que yo espero, digamos, en la decisión que estoy obteniendo, cuánto es lo que estoy obteniendo en la inversión y qué es lo que me va a beneficiar. También voy a determinar cuánto es lo que espero obtener, ¿sí? Es un estado financiero proyectado, ¿sí? Es a futuro. Normalmente nosotros en contabilidad únicamente hemos visto información histórica, es decir, información de lo que ya sucedió, pero también estos estados financieros me sirven para hacer planeaciones, era lo que decía al inicio, ¿sí? Para hacer proyecciones. Y con base en eso también nos van a pedir para hacer algún tipo de préstamo, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas obtener? ¿Para qué te va a servir esta ganancia? Yo siempre les pongo de ejemplo, por ejemplo, no sé, si yo tengo una tarjeta de crédito, yo como persona física, ¿verdad? Tengo una tarjeta de crédito, ¿qué es? ¿Para qué utilizaría yo una tarjeta de crédito? ¿O para qué utilizaría un crédito? ¿Sí? Los créditos se solicitan cuando tengo a lo mejor no sé, tengo un proyecto, quiero algo que voy a poder pagar en distintos periodos, porque lo voy a pagar con mi sueldo a futuro, porque estoy comprometiendo mi sueldo a futuro, ¿sí? Y quiere decir que pues tengo que utilizar ese beneficio que estoy obteniendo en varios periodos a futuro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo saco un crédito sería para comprar un carro, que es un bien que va a ser a futuro, que lo voy a utilizar en varios periodos, que voy a poder vender porque es un bien naturalmente, ¿verdad? Al momento dado voy a poder venderlo, ¿sí? Y voy a obtener un ingreso a partir de él. Por ejemplo, para una casa o para un bien que necesito, ¿sí? Y que lo voy a utilizar de manera estable. Para eso solicitaré un crédito. ¿Para qué no es bueno o no es saludable solicitar un crédito como persona física? Por ejemplo, si voy a pagar mi alimentación, mis servicios, la renta de mi casa, no sé, ropa, no es bueno solicitar un crédito. ¿Por qué? Porque me voy a comprometer con mi sueldo de futuro a pagar por algo que ya voy a consumir en este momento y del cual no voy a obtener un beneficio futuro. ¿Sí me explico? Sí, claro, profe. Sí, Lo pero que yo consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis ingresos deben ser suficientes para poder solventar todo lo que yo necesito en este momento. Alimentación, renta, servicio de luz, teléfono, agua, gasolina, etcétera. No puedo pedir un crédito para pagar mi gasolina que estoy consumiendo hoy. ¿Por qué? Porque voy a comprometer mi sueldo futuro y voy a estar pagando intereses por algo que ya consumí, ¿sí? Así también las empresas. Por eso es que es importante este concepto de la liquidez. ¿Por qué? Porque estoy hablando únicamente de pasivos de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, el día de hoy no tengo dinero para pagar la nómina y estoy solicitando un crédito, ¿qué quiere decir? Que en 15 días o en una semana otra vez voy a necesitarlo. ¿Por qué? Porque es algo que estoy consumiendo constantemente. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el concepto de los créditos debe estar así, ¿sí? Si me va a servir para varios plazos a futuro, entonces es conveniente solicitar un crédito. ¿Por qué? Porque voy a pagar a lo mejor intereses
de acuerdo con lo que me va a beneficiar posteriormente. Pero si es para consumo del día de hoy, significa que no estoy siendo lo suficientemente rentable para poder solventar con mis obligaciones en este momento, ¿sí? Le repito, por ejemplo, para una persona física, si yo no tengo capacidad con mis ingresos de mi trabajo de pagarme mis alimentos, mi gasolina, mis servicios, mi celular, etcétera, entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que aumentar mis ingresos o que tengo que disminuir mis gastos. No hay de otra, ¿sí? O le incremento mis ingresos o disminuyo mis gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me voy a poder estar endeudando constantemente para poder pagar mi gasolina o para pagar mis alimentos. Porque eso va a ser un cuento de no acabar y no, voy a generar una bola de nieve con la que no voy a poder más adelante, ¿sí? Igual para las empresas. Las empresas deben ser capaces de comprar su materia prima, a lo mejor en el corto plazo, pero estar pagándola sin tener que sacrificar un préstamo de largo plazo. Deben ser capaces de pagar la nómina de la empresa y de pagar las operaciones comunes o normales de la empresa, o sea, los gastos de administración, los gastos de venta, lo que está ocurriendo constantemente. ¿Por qué? Porque entonces, si no es capaz de cubrir esos gastos, quiere decir que no está siendo rentable, no está siendo, y por ende es precisamente este concepto de lo que es la liquidez, porque estamos comparando, si se fijan aquí, activos corrientes o circulantes, o sea, lo que tengo en este momento de dinero en efectivo para pagar mis pasivos de corto plazo, ¿sí? Si no soy capaz de pagar mis pasivos de corto plazo, entonces tengo una falla y tengo que identificar cuál es, ¿sí? O le aumento mis ingresos, ¿sí? Siendo más productivo, o le bajo a mis gastos, identificando en dónde se me están yendo los costos. O estoy gastando más de materia prima, o estoy gastando más de mano de obra que no está siendo redituable, o algo está sucediendo que estoy generando más costos del ingreso que obtengo. Y entonces no estoy siendo capaz de cubrir con mis obligaciones. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, entonces, bueno, este es el concepto precisamente de liquidez corriente, que es lo que vamos a ver. Perdón. Por el momento lo voy a dejar así, pero les voy a mandar un estado financiero para que lo apliquemos, estas razones que vamos a empezar a ver en la siguiente clase. Es el día, uy, ¿qué es? Ya no sé ni qué estoy. ¿Jueves? Miércoles. ¿O martes? Miércoles, ya no sé. Es el día de mañana. El día de mañana vamos a continuar con estas razones y ahora sí vamos a empezar a aplicar en estados financieros cuánto es lo que tengo de activos circulantes y cuánto es lo que tengo de pasivo circulante, ¿sí? Y si soy capaz de pagar todos mis pasivos con el activo que tengo en este momento. Eso es lo que vamos a empezar a analizar. ¿Ok? Muy bien, Mayela, gracias. Bueno, gracias chicos, nos cambiamos a mate, además de tener unos 5 minutitos para hacer una llamada en lo que nos cambiamos de clase y estoy con ustedes ahorita en unos minutitos. Va, profe. Ahorita nos vemos. Gracias, bye bye. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, nos vemos, bye bye.